Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Beto Cortés. Bienvenidos a nuestro segundo episodio Cohen Gadol, el podcast. En esta ocasión tenemos un invitado a nuestro gran amigo y hermano Fermín Hernández Diego. De verdad que es una bendición estar con él y pues comenzamos. Hola, hola amigo, bienvenido a este segundo episodio de Cohen Gadol, el podcast. ¿Cómo estás? Hola amigo, mucho gusto. Un gusto poder estar aquí y gracias por haberme invitado. Estamos muy bien, gracias a Dios. Y pues aquí estamos. Gracias por la invitación, amigo. No, pues es un placer tenerte aquí y de verdad que pues con demasiados nervios porque estamos recién iniciando con este proyecto, esperando en que primeramente Dios bendiga el proyecto, no solamente al proyecto, sino a la vida de las demás personas que nos escuchan y que nos ven. Y pues como te lo había comentado anteriormente y lo quiero poner en contexto, eh, estos videos este podcast es para que la gente conozca la opinión de cada uno de nosotros, ya sea a nivel cristiano o secular, y que también pues ellos también conozcan una parte de nosotros como cristianos y de cómo vivimos el cristianismo en este tiempo. Me parece perfecto, me parece muy bien. Y primero que nada, pues yo quiero preguntarte, Fermín, em, ¿tú qué opinas, por ejemplo, en este tiempo del cristianismo, cómo ha ido cambiando o cómo ha menguado con respecto, bueno, en realidad todo tiene que ver con la pandemia y ese es uno de los principales motivos, pero ¿tú cómo ves que realmente ha cambiado el cristianismo o sigue siendo igual que anteriormente? Creo que el cristianismo, mm, se puede decir que hasta cierto punto, dependiendo de qué lado lo comencemos a ver, yo creo que lo que cambió mucho fueron los medios por los cuales se está llegando la palabra de Dios a las personas, ¿no? Eh, yo creo que en otros tiempos, obviamente, si nos vamos a la Biblia, pues obviamente encontramos a los discípulos, encontramos a los apóstoles, encontramos a todos ellos, a todo este grupo de personas tocando puertas para llevar la palabra de Dios, ¿no? Y lo que ahora, hoy en día está sucediendo es que, pues, por ejemplo, en reuniones como esta, tú puedes venir y presentarle el evangelio a alguien. Yo creo que en ciertos puntos el cristianismo sí se ha ido enfriando un poco. Se ha ido enfriando en el sentido de que tal vez podemos decir que ya no alabamos, ya no bendecimos el nombre de Dios tal vez como antes, o el grupo de personas no es como antes. Eh, pero con respecto a la pandemia, en especial, de manera especial con respecto a la pandemia, eh, creo que a algunos les ha ayudado obviamente para bien, pero a algunos les ha ayudado para venirse hacia abajo, hermano. Eh, en una ocasión, no recuerdo a quién escuché, me tocó mucho el corazón lo que mencionó. Decía que al final de cuentas la pandemia solo servía para dos cosas, perdón, para una sola cosa, para que nosotros le demos rienda suelta a al deseo que tenemos dentro de nuestro corazón. El que tiene deseo de buscar a Dios, pues va a buscar la manera de buscarlo, pero aquel que tal vez no tenía el deseo o solamente tal vez pudo encontrar un pretexto para dejar de buscarlo en estos tiempos. Si lo vemos desde ese lado, yo creo que creció en un área, pero también pudo menguar en otra área. En cuanto a mi punto de vista, yo creo que es eso.
Y bueno, de por sí pienso yo que ya venía cambiando con respecto a lo de las redes sociales, ¿no? Porque pues yo ya veía que antes ya había quienes transmitían sus cultos y todo eso. Y considero que pues también es parte de que la Biblia dice que en el último tiempo el evangelio será predicado en todas partes. Yo no lo entendía de esa manera y yo decía, ¿cómo va a ser? Pero creo que a través de las redes sociales también podemos compartir acerca del evangelio. Pero también por otra parte, pienso yo que se ha vuelto muy difícil en el sentido de que es más riesgoso. Por ejemplo, cuando tú vas a la iglesia, em, pues te distraes. Y yo creo que cuando estás en tu celular viendo cómo predica tu pastor y de repente te llega un WhatsApp, pues es mayor la distracción, ¿no? Sí. Y con respecto a lo que decías, pues se ha ido enfriando. Yo quiero preguntarte, en tu caso, ¿qué tan fácil o qué tan difícil fue para tu congregación? O bueno, primero quiero saber si tú en el tiempo de pandemia has cerrado la iglesia. Sí, sí, fíjate que sí. Cuando inició esto de la pandemia y cuando lanzaron el primer comunicado aquí oficial en cuanto al estado, porque si no mal recuerdo empezaron primero se aventó un comunicado a nivel nacional, ¿no? Ya después lo dividieron, que cada estado viera conforme al número de contagios y todo ello, ¿no? Bueno, cuando empezó a nivel nacional, nosotros tomamos o se tomó la decisión y pues Dios nos llevó a ello de cerrar la iglesia. Sí estuvimos varios meses con la iglesia cerrada y pues en cuanto a eso, pues sí te agarran en curva. Sí, todo esto te agarra en curva y sí costó un poco a la congregación y a nosotros como pastores, porque ya no es lo mismo o no fue lo mismo. Empezamos a realizar las transmisiones en vivo, pero por ejemplo había hermanos que no usaban Facebook. Había hermanos ya grandes, hermanos ya de edad, tal vez algunos tenían a sus hijos, ¿no? Muchachos, incluso niños que tal vez les ayudaban, pero había hermanos que pues sus hijos ya cada quien tenía su familia y eso, pero no había manera de que podían acceder. Entonces los hermanos con lo que tenían o incluso algunos adquirieron un celular solamente para poder ver las transmisiones en vivo, pero sí costó un poco tanto a ellos como cristianos, porque hay la confianza, platicamos con algunos de ellos y les preguntamos, hermanos, siendo sinceros, ¿cómo vivían la alabanza estando en sus casas? Y nos decían algunos con la sinceridad de su corazón, nos decían, la verdad hermano es que nos costaba mucho porque algunos tenían tal vez su pequeño celular, ¿no? Y puesto allá en una silla o puesto en la mesa o recargado en algo y estar aplaudiendo frente a una pantallita, ¿no? Estar aplaudiendo que yo sepa, nadie lo veía en una computadora porque te digo, para lo que había era un celular. Y de igual manera para nosotros como pastores, porque no es lo mismo estarle predicando a un celular de igual manera. Entonces, en esos sentidos, sí nos costó un poco, sí fue doloroso el predicar sin una iglesia, sin una congregación. Había ocasiones, hermano, y abriendo nuestro corazón, había ocasiones en que terminando la predicación, mi esposa y yo simplemente nos veíamos, nos daban ganas de llorar porque no veíamos a los hermanos aquí y simplemente veíamos, si usted ocupa Facebook, sabrá que en la parte de la esquinita ve quiénes, cuántos están conectados, ¿no? Este, y uno se empieza a dar cuenta de que fue un problema para muchos porque al principio se conectaban 15, 20 por la emoción tal vez del momento de algo nuevo, pero al darse cuenta que tal vez no era lo mismo, empezaban a bajar el número, ¿no? Después veíamos 10, después veíamos 6 solamente, ¿no? Y se mantenían los números y otros días estaban los 15, otros días y variaba mucho. Entonces,
entendíamos a la iglesia en ese sentido, de que sí fue un poquito difícil para la iglesia y de igual manera para nosotros pastores. Yo creo que esta pandemia, pues sí pegó bastante en ese sentido, como lo dices, fíjate que no lo había pensado de esa manera. Yo solamente estaba pensando, por ejemplo, en pastores que pues no sabían de, no sé, agarrar un celular o una computadora, ¿no? Porque pues realmente hay muchos pastores que ya son grandes y que no conocen de la tecnología y no por así decir, ay, qué feo, ¿no? Pero sí de alguna manera de pastores que pues que no sabían utilizar una red social. Y yo creo que en ese ámbito sí costó mucho trabajo, ¿no? Poderte conectar con la congregación. Y yo creo que, como lo dices, ¿no? Ahorita lo estaba pensando y digo, sí, es cierto. ¿Cuántos hermanos en una congregación tendríamos que sondear? ¿Cuántos hermanos realmente saben manejar una red social? O por lo menos abrir, no ya que no tengan una red social, sino que tengan a alguien que les ayude a abrir el video, ¿no? Y como dices, poder alabar al nombre del Señor, levantar el nombre del Señor a través de una pequeña pantalla, yo creo que sí cuesta, ¿no? Y no en el sentido de que, porque sabemos que Dios está en todos lados y que cuando tú y yo invocamos el nombre del Señor Jesucristo, Él se manifiesta en medio de nosotros. Pero yo creo que con respecto a esta pandemia, pues que sí deja bastantes cosas, ¿no? Que como lo dijiste en un principio, de aquellos que estaban iniciando o incluso de aquellos que ya tenían muchísimo tiempo y que se enfriaron y uno puede decir, ¿cómo? O sea, ¿cómo puede ser eso? Entonces, ¿de qué? eh, no quiero llegar a ese punto de decir qué trabajo hicieron los demás pastores, ¿no? Porque sí tiene que ver, pero también tiene que ver con el hambre de uno, en el sentido de que pues esto es normal, ¿no? Por ejemplo, si de pronto te quedas sin trabajo, pues no vas a esperar a que te llegue la comida, ¿verdad? Tienes que rascarle y buscarle, ¿no? Fíjate que ahorita que Así estabas es. contando eso, hace mucho tiempo cuando yo era niño, había escuchado una historia de una congregación en la que no se podía tener un libre culto. Y entonces habían quitado todas las Biblias y solamente tenían una hoja de una Biblia. Y que esa hoja de la Biblia se la recorrieron entre todos y todos durante mucho tiempo pudieron comer de esa hoja de una sola Biblia. Y yo creo que en este tiempo, y no por decir si tú no sabes mover una red social, pero creo considerablemente que si tenemos hambre, nosotros, pues yo creo que durante mucho tiempo nos han enseñado a abrir la Biblia y comer lo que necesitamos, ¿no? Pero pienso que a veces nos pasa como al pueblo de Israel, que por no pagar un precio, uno espera que el pastor lo haga y eso yo creo que para nosotros se vuelve más difícil, ¿no? En el sentido de que, bueno, por lo menos para mí, en la congregación en la que yo estuve el año pasado, pues para empezar no había ni siquiera señal. Imagínate, ya con eso pues dices, me tocó igual cerrar la iglesia y la cerré durante 5 meses y dije, ¿cómo le hago? Y gracias a Dios ellos tenían reproductores USBs y entonces em, me ponía a grabar las predicaciones y se las llevaba a sus casas, pero a veces yo pensaba así honestamente que los hermanos pues no escuchaban las predicaciones, ¿no? A veces trataba de hacerles preguntas así de lo que habían escuchado y como que, ¿qué pasó, hermano? Y pienso yo que en este tiempo, pues obviamente nos tenemos que actualizar, ¿verdad? Y de alguna manera u otra volver parte de nosotros esta herramienta. Y yo quiero preguntarte, Fermín, no sé si tú tengas jóvenes en tu iglesia Sí hay. y, por ejemplo, en la sociedad de jóvenes, ¿tú cómo lo viste? ¿Hubo un cambio? ¿Se animaron? O... Digo, porque en realidad a los jóvenes es a los que más nos cuesta, ¿verdad? Todavía me considero joven, pero pero en la juventud es cuando más nos cuesta buscar a Dios. ¿Tú cómo viste a tu congregación en relación a los jóvenes? Creo que de igual manera, costó un poquito más. Costó un poquito más o les estaba costando un poco más. Algunos, fíjate que algunos, como que sí,
como que algo vino a retumbarles en la cabeza y sí empezaron a buscar un poco más a Dios, se empezó a ver la transformación en ellos, pero hubo quienes se empezaron a alejar un poco, se empezaron a irse, pues. Hubo un tiempo en que empezaron a llegar muchos. Cuando reabrimos la iglesia, llegaron varios. Hubo, hace no mucho también hubo un culto unido de jóvenes. Aquí tuvimos la bendición de poder hacerlo y se animaron de alguna otra manera. Pero siento que cuesta o les cuesta un poquito más si nos vamos a lo de las transmisiones en vivo y todo este tipo de cosas. Siento que a los jóvenes les cuesta, o como dirías tú, nos cuesta un poquito más, porque curiosamente, mira, me di cuenta de algo. Aquí en la zona del sector Hidalgo tenemos la bendición de poder ser los encargados en cuanto a cosas de multimedia y todo este tipo de cosas, ¿no? De sacar las grabaciones, de editar los videos para los eventos de transmisiones. Y tuvimos un servicio así, fuimos a grabar y pusimos la transmisión de la grabación de lo que habíamos grabado. Era un servicio de hermanas, de mujeres, pero hice algo. Mandé una grabación para YouTube y una grabación para Facebook. ¿Cuál crees que fue el que tuvo más vistas a la hora de la transmisión? Pues no sé, es que muchos utilizan Facebook. A mí no me gusta usar tanto YouTube porque, te voy a decir por qué. Y bueno, esto va a ser subido a YouTube, ¿verdad? Porque es la plataforma que ahorita más se mueve, pero no me gusta utilizar YouTube para ver en vivos porque muchas veces consume más datos o más internet. Entonces, pienso yo que es mucho más fácil moverte en Facebook que en YouTube. Justamente porque es más fácil moverse en Facebook, es más fácil distraerte en Facebook. Sí. ¿Sabes cuál tenía más vistos? YouTube. Sí, claro. YouTube es el que tuvo más, el que estaba más vistos en el momento. Pues tal vez en Facebook a la larga, tal vez uno que otro le picó y una pequeña reproducción. Ay, y si te aburre, en una ocasión nos mencionaban esto, tienes por lo menos 3 segundos para captar la atención de tu audiencia, ¿no? Y si te aburren esos 3 segundos, pues olvídate, ya le movió y bye, ¿no? Y entonces yo creo que a los jóvenes, como nos movemos más en Facebook o se mueven más en Facebook, es más fácil distraernos durante las transmisiones en vivo. Como pastores nosotros usamos Facebook para nuestras transmisiones en vivo, pero la mayoría de nuestra audiencia son hermanos ya grandes, hermanos que sabes que van a dejar el celular ahí, ¿no? Y cuando aparecen los jóvenes, a veces te das cuenta que alguno que otro joven que se mete a la transmisión, te das cuenta que aparece unos minutos y después desaparece, ¿no? Entonces siento que a los jóvenes les cuesta un poquito más por lo mismo, porque hay la facilidad de moverle. Siento que a los hermanos ya grandes, hasta cierto punto, por lo menos en eso, por lo mismo que no muchas veces no le saben mover, por lo menos capta un poquito más la atención conforme a la transmisión en vivo. Pero siento que a los jóvenes sí les costó en eso, Beto, que como ahora se está moviendo más las cosas en tecnología, y pues hoy en día es donde están siendo bombardeados más. Ya deja tú la televisión, ahorita como que la televisión ya está quedando un poco obsoleta. Sí. Ahorita lo de hoy en día es el internet, celular, tablets, ¿por qué? Porque lo puedes ver a la hora que quieras, en el momento que tú lo requieras, ¿no? Pero siento que a los jóvenes les costó o les está costando en ese sentido. Y yo creo que también, por ejemplo, como dices, la televisión ahorita ya no está tan así como antes, porque la televisión hasta cierto punto el día de hoy todavía sigue siendo restringida, hablando de temas sexuales o de cosas más abiertas, ¿no? Y cuando en el internet, pues tú puedes buscar lo que quieras, ¿no? Y cualquiera de los jóvenes puede encontrar lo que quiera y llenarse de lo que quiera. Y sí, yo creo que una de las ventajas de los hermanos
que son mayores, pues es que no le pueden mover, ¿verdad? Y ahora sí que como cuando eras niño y te llevaban a fuerzas a la iglesia y no querías estar ahí, pero no te podías ir porque pues ahí estabas, ¿no? Sí. Pero, y lo mismo que le pasa a los hermanos, pero fíjate que eso es lo que estoy pensando. Realmente yo quiero que este tipo de pláticas, que los muchachos puedan oírlas y pues también me gustaría escuchar ¿cómo se llama? La opinión de ellos, porque pues entonces a ellos, no sé, yo digo, soy joven. A mí, en lo personal, hablando de cosas seculares, hay cosas que me atraen del YouTube, ¿no? Como a veces los chismes o, por ejemplo, de repente yo veo o sigo a un árbitro. Me gusta mucho el fútbol y pues más el fútbol de calle, por así decirlo. Y entonces, pues me gusta porque, pues pasa algunas cosas de los partidos de fútbol y digo, wow, ¿no? Pero, y ves desde otra perspectiva el ángulo del fútbol. Pero yo quiero, yo en esos momentos es cuando me pregunto, em, ¿qué podríamos hacer nosotros los pastores para poder atraer la atención de los jóvenes y que realmente se queden? De que ellos puedan tener un encuentro con Cristo a través de este tipo de videos, o sea, que ellos se sientan identificados y digan, me quiero quedar a verlo, ¿no? Porque pues realmente yo creo que por eso para eso funcionan las redes sociales y si te das cuenta de los videos que están inundando estas redes sociales, pues el otro día estaba poniendo a pensar y no sé quién me enseñó un video, no recuerdo, fue un chavito y le dije, ¿a poco te gustan ese tipo de videos? O sea, fue un video así que dices, perdí 5 minutos de mi vida en nada, ¿no? Y literalmente, o sea, no, ¿por qué? Porque pues no te sirve de nada y tampoco te aporta para nada, o sea, en tu vida. Y entonces yo quiero que pues estos videos lleguen así a los jóvenes y pues también que tú como pastor, o uno como pastor, uno pueda decir, yo quiero jalar a los jóvenes para estas cosas, ¿no? Que ellos puedan dar una opinión y sobre todo, pues que en este tiempo quieren ser escuchados, ¿no? Pero tú qué piensas, o sea, tú qué o cómo piensas que podríamos aportar para que la juventud en este tiempo pueda jalar este tipo de cosas con respecto al cristianismo, que se puedan influir en la iglesia, ¿no? Pues, por ejemplo, a mí, en lo personal, desde muy niño me llamaba la computación. Digo, yo no tenía el acceso porque pues obviamente en mi casa no teníamos suficiente capital, pero cuando empecé a tener yo dinero y eso, y ahorita, ¿no? Me gusta mucho esto porque tiene que ver con la tecnología y es donde yo me muevo mucho, o sea, me gusta. Ujú. Pero ¿cómo podríamos hacer que los jóvenes se sientan con esa misma pasión y que puedan servir al Señor Jesucristo? O sea, que no vean que servir al Señor Jesús es pesado, porque muchas veces pienso que a veces así lo ven. ¿Tú Sí. cómo piensas que podríamos aportar? En cuanto a eso, eh, fíjate que en una ocasión escuchaba a, bueno, mejor dicho, lo leí porque estaba leyendo un, una publicación y mencionaba Marcos Witt y decía que en una ocasión estaba preguntando a su audiencia, al auditorio donde estaba preguntando que le mencionaran ministerios de la iglesia. Y fácil, ¿no? Alguien dijo, no, pues ministerio de la iglesia, pastor, ¿no? Pues, pastor, díganme otro, cantante o levita, ¿no? Y Sí, el cantante o levita lo anota. Díganme otro, ya no hubo, ya no supieron qué decir. Tal vez mencionaron diácono, ¿no? Tal vez mencionaron esto, pero yo creo que hemos enfrascado, y digo hemos, como a veces como pastores también caemos en eso, hemos enfrascado los ministerios en solamente eso, ¿no? Un verdadero ministerio solamente ser pastor y solamente es ser ser cantante o ser el levita de la iglesia, ¿no? Cuando en realidad no. Por ejemplo,
Conozco personas que son muy buenas en cuanto a cuestiones de tecnología y yo creo que a través de ello también se puede llevar la palabra de Dios, porque al final de cuentas es el mandamiento que nos dio el Señor Jesucristo, que llevemos el evangelio, que llevemos la palabra a toda criatura. No dijo, oye, brother, forzosamente tienes que ser pastor o forzosamente tienes que ser levita, Sí, ¿no? Obviamente no menospreciando el pastorado, porque somos pastores, ¿no? Y no menospreciando a los levitas o a los cantantes, sino en el sentido de que muchas veces lo enfrascamos solamente en ese lado. Ahora, en este tiempo de pandemia me di cuenta de algo. Y hace no mucho le comentaba a mi esposa, digo, ¿te acuerdas cuando hubo un tiempo donde todos querían ser cantantes y levitas? Y yo me acuerdo que cuando llegué a la iglesia, bueno, no, tal vez no tiene mucho, tal vez unos 9 años, 10 años que llegué al cristianismo, yo recuerdo que muchos querían ser cantantes y era lo máximo estar en la plataforma cantando y no se diga predicar, que te pusieran a predicar en la iglesia, uf, sí, la verdad, que te pusieran a predicar en la iglesia, pues lo de máximo, verdad, ¿no? es lo máximo. Recuerdo en la iglesia que estuve en Huejutla Hidalgo, sin mentirte, yo creo que por eso lo recuerdo y por eso lo aprecio mucho. ¿Sabes cuántas veces que yo me acuerdo que prediqué en la iglesia de Huejutla? Una. Y creo que fue la del requisito para poder ir a la escuela bíblica. Que yo me acuerde fue una, que yo me acuerde. Dirigir la alabanza un domingo, creo que fue una. Y porque al hermano que era el levita, no pudo ir, ya no llegó, no me acuerdo qué situación tuvo, y el hermano que estaba en el teclado, que era el jefe de los levitas, dijo, oye, ¿sabes qué? Tú que estás en el audio, vente. Y le digo, ¿qué pasa, hermano? Vas a subir a dirigir la alabanza ahorita. Le digo, hermano, pero yo no vengo preparado. Vas a subir a dirigir, ahí están las hojas del hermano, y vas a subir a dirigir. Y me acuerdo que fui por las hojas del hermano y me dice, ahí viene la lista de alabanza. Beto, no encontré ninguna lista de alabanza. ¿Qué Recuerdo dices? que la alabanza ese día, No, 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 sigue, sigue. Ahorita te digo. recuerdo que no encontré ninguna lista de alabanza. Beto, yo estaba súper nervioso y recuerdo que esa alabanza, yo creo que si duró 15 minutos fue mucho. En verdad, entre cantos lentos Ujú. y cantos rápidos. Recuerdo que el hermano, si nos llega a ver el hermano Juan Carmona estaba hasta atrás. Yo estaba todavía más nervioso de tener al pastor hasta allá y más que te estuviera viendo, ¿no? Y Sí, sí. la verdad, sí, sí, pero fueron momentos que marcaron mucho mi vida. Obviamente, si usted tiene la oportunidad de predicar en la iglesia, si usted tiene la oportunidad de convertir en la iglesia o de poder cantar en la iglesia, pues aprécielo, aprécielo. Pero hablando en cuanto a eso, en cuanto a los jóvenes, creo que enfrascamos todo eso y, por ejemplo, aquí en la iglesia tenemos a un muchacho que le gusta mucho la fotografía, mucho, mucho, mucho la fotografía, pero muchas veces, y lo he escuchado, pero he hablado con él, he escuchado que le dicen, no, este muchacho no sirve para el trabajo, no, este muchacho no sabe hacer nada, no, este muchacho es muy así, no, es que este muchacho es muy flojo, pero de verdad, Beto, tal vez sea alguien que apenas está iniciando, tal vez sea alguien que solo usa la cámara del celular, pero es muy bueno y eso le apasiona. Y yo creo que caemos en ese punto en lugar de impulsarlos para algo, los empezamos a apachurrar y a veces venimos, les decimos, en lugar de estar en el celular, mejor deberías estar haciendo, bueno, si te gusta estar en el celular, bueno, te voy a enseñar a usarlo de una manera provechosa, ¿no? Exactamente. No sé si tú estuviste, yo creo que sí te acordarás cuando mencionaban mucho que el internet era del diablo, ¿no? Sí, sí. Muchas Sí, cosas eran del diablo, ¿eh? sí, la tele era el diablo, el, Sí, el internet del diablo, la computadora del diablo, todo era del diablo, ¿no? Recuerdo que, pues, por decirlo así, fue un tiempo en que se le daba más la gloria al diablo, ¿no? Todo era sí. del diablo. Y ¿y qué sucede hoy en día, hermano? ¿No?
prácticamente nos la tenemos que vivir en el internet para poder llevar la palabra de Dios. Estoy diciendo prácticamente, ¿no? Porque obviamente si tenemos la oportunidad de visitar a alguien, pues lo hacemos, ¿no? Pero por estos tiempos, es lo que se está ocupando. Entonces, yo creo que lo que como pastores, como personas, como encargados tal vez de algún ministerio en la iglesia, lo que puede ayudarnos para atraer a los jóvenes, para atraer a todos ellos, es en lugar de apachurrarlos, de golpearlos, de juzgarlos, porque a veces ya están golpeados y todavía vamos a darles el tiro de gracia, ¿no, Claro. bro? Sí, sí, sí. A veces ya están tirados y todavía vamos y le pasamos a dar una patada, ¿no? Sí, sí, sí. Este, y entonces yo creo que lo que nos toca es ir, buscar, levantarlos y a través de ello, yo creo que ellos, así como nosotros, sentimos cuando alguien viene con amor y más allá y más allá de si te está pidiendo algo o lo que sea, mira, con el simple hecho de sentir ese amor, de sentir ese afecto y más si ese amor viene del Señor Jesucristo y lo ven a través de nosotros, yo creo que ellos solo se empiezan a animar a través de eso, ¿no? Impulsar sus talentos, impulsar lo que a veces Dios les pone un deseo y nosotros como no estamos conectados a veces a la mente de Dios también, Sí, en también. lugar de impulsarlos, los empezamos a tirar, ¿no? Pero siento, en mi opinión, creo que eso nos puede ayudar a jalarlos, impulsarlos, verlos, ver qué es lo que les llama la atención, ver qué es a veces lo que los está tirando, eso es lo que nos puede ayudar para saber por dónde ayudarles y empezar a levantar a los muchachos, ¿no? Sí, yo creo que sí, me parece súper interesante. Y decías ahorita, hacías un comentario de que muchas veces nosotros como pastores nos enfrascamos en los jóvenes, en quizás no ponerlos en algún lugar como de trabajo en la iglesia, porque muchas veces nosotros no vemos um, su responsabilidad hacia Dios. Y creo que ese es un gran problema porque pues muchas veces yo creo que es la manera de algunos de jóvenes de llamar la atención, ¿verdad? De decir, aquí estoy, háganme caso, quiero ser parte del equipo, pero muchas veces nosotros decimos, no, pues es que anda en malos pasos, o porque está haciendo esto, o fíjate que a mí me pasa mucho, ¿no? Yo sí confieso que a veces veo las publicaciones de los jóvenes y digo, híjole, a veces cada cosa que publican que digo, wow, no sé si son cristianos o no son cristianos, ¿no? Pero que es triste porque, pues quizás el enemigo de esa manera nos esté ganando la juventud. Y es preocupante porque, pues es la fortaleza de las iglesias. Entonces yo creo que como decías ahorita, y yo creo que sobre todo ahorita en este tiempo de pandemia, buscar la manera de nosotros como pastores de tratar de influir, de influenciar a los muchachos en la iglesia y que vean que el servir a Dios no solamente, como decías hace un rato, y sí, me acuerdo que hace mucho tiempo el servir a Dios era muy visto en el sentido de ser levita, ser un pastor, ¿verdad? Pero yo creo que ahora, a través de las redes sociales, puedes servir a Dios, ¿verdad? De mucho más maneras, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a, como decías hace un rato, ¿no? Fíjate, yo me siento identificado con el joven que tú tienes en la iglesia porque, pues, por ejemplo, a mí me gusta mucho el diseño. Entonces, en un principio sí era así de que, pues es que estar sentado ahí, pues no vas a ganar dinero y pues tienes que trabajar y pues no, o sea, cuando te apasiona algo y de eso algo tú puedes sacarle provecho, muchas veces te cortan las alas y dices, sí, es cierto, ¿verdad? Y por ejemplo, este joven, pues en eventos grandes, ¿no? Que ahorita no están permitidos. Bueno, apenas pasó el Congreso Nacional, pero pues que ahí se pueden utilizar ese tipo de talentos y explotarlos y hacerlos partes de, pues, la sociedad cristiana, porque realmente debe ser una sociedad cristiana
y que ellos puedan dar testimonio de que pues Dios puede utilizarlos en cualquier ámbito, ¿no? Ujú. Así es. Sí, y ayudarles también a que ellos se puedan enrolar y sentirse parte de la iglesia, ¿no? Porque a veces hay jóvenes que en ocasiones no se sienten parte de la iglesia, se sienten como si vengo porque pues mamá me trae, papá me trae, pero ya cuando un joven se siente parte de la iglesia, se empieza a sentir responsable del lugar donde él está asistiendo y pues, ¿por qué no? De las transmisiones que está viendo, ¿no? Y entonces es cuando él se siente así, cuando uno se siente parte de algo, no solamente a veces busca el beneficiarse, sino que también se siente con la responsabilidad de poder apoyar en ese sentido, ¿no? Aquí tenemos unos jóvenes en una ocasión. Hay una situación con un joven de igual manera y pues sus luchas, no, luchas de jóvenes al final de cuentas. Si tú eres joven y nos estás viendo, fíjate que tanto adultos como jóvenes tienen sus luchas, ¿no? Claro. Solo que en algunas ocasiones a algunos se les nota más, a algunos se les nota menos, pero al final de cuentas a todos tenemos luchas. Entonces, este, pues tratábamos de enrolarlo, lo tratábamos de meter a apoyar en algo y venía y apoyaba, ¿no? Pero pues a veces lo veíamos que no se sentía cómodo en el lugar donde estaba y pues bueno, tampoco quisimos como obligarlo a hacerlo, ¿no? Le dijimos que de igual manera él pudiera tomar su decisión de seguir sirviendo a Dios o no seguir sirviendo a Dios, a la manera en que lo estaba realizando en ese tiempo. Bueno, pues ya no sirvió a Dios de esa manera, pero en una ocasión, se vino a realizar un trabajo en la iglesia, Beto, eh, de aventar creo que íbamos a echar un piso aquí en uno de los laterales de la iglesia, no me acuerdo. Íbamos a echar unas barditas y unas escaleras, ¿no? Y Ujú. él fue uno de los que se apuntó para poder venir. Beto, lo desconocí. Y yo le dije a sus papás, me sorprendí de su muchacho, la verdad, eh, 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 no podía creer que de esa manera, desde que llegó, siempre dispuesto, desde que llegó, agarró la pala y paleando, y estaba un hermano que era el que llevaba la batuta en la obra que se estaba haciendo, y y el hermano de Ama le dijo, mira, empiecen a hacer la revoltura y el chavo de volada, ¿cuántos le echo? Y había otro de los jóvenes aquí, bueno, pues lo jaló para que también empezara a moverse, pues, para el trabajo que se estaba realizando. Entonces, yo creo que también ahí tenemos que darnos cuenta, a eso me refería hace rato, darnos cuenta de ese tipo de cosas para saber también en qué lugar los podemos colocar, ¿no? O ellos se pueden sentir parte de la iglesia y se pueden sentir útiles dentro de la iglesia también. Sí, yo creo que sí, porque por ejemplo, a mí pues en lo personal, bueno, yo quiero decirles a todos los jóvenes, eso ya lo veremos en un siguiente episodio, pero yo por ejemplo, nací en un hogar cristiano, pero pues en mi juventud me salí de la iglesia, como, no sé si como todo joven, pero sí, en mi caso sí pasó eso, que yo me salí pues por querer probar cosas del mundo, ¿no? Pero cuando yo regresé a la iglesia, pues igual, gracias a Dios, no regresé tan viejo, digo, fue hace que será como... mm, yo regresé a la iglesia como a los 23, 24 años. Al día de hoy tengo 31 años, entonces ya ajá, algunos años, unos 7, 8 años. Pero fíjate que cuando yo regresé yo tenía mucha hambre así de que escuchar la palabra de Dios, de que me pusieran a hacer algo. Y fíjate que a mí algo que me ayudó muchísimo en esa sociedad de jóvenes que me tocó, porque yo crecí con una sociedad de jóvenes más grande que yo,
Pero fíjate que algo que me ayudó es que ellos, cuando yo regresé al cristianismo, ellos no me juzgaron por haber estado en los lugares que estuve, sino al contrario, me abrigaron, me cobijaron. Y para ese entonces me acuerdo que había unos dramas y los líderes de jóvenes me dejaron trabajar y yo me desenvolví muchísimo y Dios me ayudó muchísimo. Y fíjate que yo regresé para ese drama, yo sonoricé el drama y todas esas cosas y para mí fue algo bastante, bastante padre porque pues quizás no actué en ese drama porque fue un drama muy bonito y la gente lo aplaudió, ¿verdad? Y a veces uno busca la gloria, pero yo me sentía muy contento, muy agradecido con Dios porque decía, yo puse la música, ¿no? Y aunque la gente no supiera que había alguien poniendo la música, ¿no? Pero yo me sentía Ah, agradecido pues sí, sí. y exactamente me sentía utilizado, pero fue eso, que me dieron la oportunidad de trabajar sin importar de dónde venía. Y es que muchas veces nosotros, por quienes son, como yo te decía ahorita, por ejemplo, este muchacho del que hablas, a veces uno se limita a decir, no, pues es que no quiere, no quiere. Pero tampoco nos acercamos a decir, pues, oye, ¿qué te gusta? Por ejemplo, ahorita en la iglesia aquí, mi esposa, hay unas muchachas y las muchachas siguen mucho a mi esposa. Y yo le digo a mi esposa, es que yo creo que ellas se sienten identificadas contigo, sobre todo pues porque estás joven y pues porque mi esposa se acerca a ellas como si fuera su amiga y platica con ellas. Y entonces ellas la ven con ese respeto de que es la pastora, pero por otra parte la ven como una amiga. Y yo digo, eso está padre porque se ha ganado la confianza y en días pasados mi esposa, yo me había acercado a ellas y les había dicho que quería que sirvieran al Señor y como que, sí, hermano, sí, sí. Y como que me dieron el avión, ¿verdad? Pero y fíjate que pasó algo chistoso. Mi esposa se les acercó con esa confianza y les dijo, muchachas, las quiero ver cantar, las quiero. Y empezaron a jalar y empezaron a trabajar. Y yo le digo a mi esposa, bueno, obviamente pues también es un don, ¿verdad? Pero yo creo que también cuando tú les das la confianza y cuando tú te acercas a Ujú. ellos, no como una autoridad, porque muchas veces nosotros queremos que sea nuestra autoridad, sino más bien que se acercó con esa confianza. Y como decías hace un ratito, cuando tú sientes cuando alguien se acerca a ti con amor y cuando lo sientes, te dejas llevar. Y muchas veces nosotros hacia los jóvenes no nos logramos acercar del todo porque no tenemos ese tacto de decir, bueno, al día de hoy yo lo pienso, yo sí digo, pues, veo a los jóvenes y de repente sí digo, no, pues pobres muchachos, no. Considero la situación actual en la que están viviendo, sobre todo porque, pues, de eso hablamos de la pandemia y pues porque ahorita están más en casa, pues no sé, ¿no? De alguna manera Dios quizás en los jóvenes puso un cerco porque pues el estar en la universidad, en la escuela, pues se presta para más cosas, pero pues también el Internet es una arma de doble filo. Y es aquí donde nosotros como pastores debemos de utilizar también el arma de Dios, que es el amor, y podernos acercar y preguntar qué está pasando en sus hogares, ¿no? Que digo, a mí me dificulta mucho, pero luego yo sí me pongo a pensar y yo luego digo al Señor, Señor, ayúdame a que la gente pueda confiar en mí. Yo siento que en mí se acercan más los hermanos, ¿no? Hay un hermano que se acerca y platicamos y ahí no, nos reímos de repente de cosas que dice el hermano, pero que se siente la confianza porque me dice, hermano, ayúdeme a trabajar en esto y pues ahí voy, ¿no? O sea, no le digo que no. Y yo creo que también la confianza de como pastores en buscarlos, ¿no? De decir, oye, ¿qué crees que como tú, ¿no? Así que dices, vamos a echar el piso. Y a veces no sabemos si a los muchachos les gusta o no. Y Ujú. ese tipo de cosas que los ayudan, ¿no? Así a ser parte de la iglesia, ¿no? Quizás en un tiempo de decir, pues yo fui salvado porque fulanito de tal, el pastor, me acercó y sobre todo con ese amor, con esa pasión. Pues obviamente que nosotros amamos a Cristo, ¿no? Y que
que buscamos acercar a la gente de la misma manera, pero obviamente pues no todos jalan de la misma manera, pero sí tratar de buscar algo que los acerque, sobre todo en este Sí, tiempo. Y sí. ¿sabes qué? Tratar de hacer algo que rompa em, con esa comunión que tienen tanto con el celular. Fíjate que ayer estaba en un lugar donde habíamos como 20 personas y de Ujú. las 20 yo creo que si 10 así mínimo, si no es que todas, estaban en su celular, todas. Sí. Y yo digo, qué tremendo. O sea, vivimos en una generación donde el celular nos domina por completo. Y Y es lo pues de las reuniones familiares de hoy en día, ¿no? Hay una sí, reunión familiar y todos con... sí, está muy difícil, ¿no? Entonces, pues la verdad es que este tema me gusta mucho, Fermín. Está muy, muy interesante. Ya está por acabarse nuestro tiempo. ¿Qué más quieres agregar? Un punto que mencionaste, Beto, es muy correcto y qué bueno que quisiera recalcar eso. Es que a veces más allá de venir con amor, venir con el afecto, venir con el afán de poder ayudar, pero en este caso hablando de los jóvenes, ¿no? De que Y te cortaste. Tiki, tiki. con el lado de la autoridad, ¿no? Ah, De ¿qué crees? quiero que Perdón, hagas eso. Ujú. perdón, amigo, es que ¿Qué pasó? se cortó Ajá. y ya no siguió. Pero si quieres, vuélvelo a decir. Bueno, Ah, que mencionaba que en cuanto al punto que mencionaste, muy importante, que en ocasiones más allá de venir con el amor, de venir con tratar de abrazar al joven en el sentido de que a veces vienen con sus problemáticas, con sus situaciones, muchas veces venimos con el lado de la autoridad, ¿no? Con el sí, lado a veces cuando nos mencionan, hermano, imaginamos, no, mi joven, me rezonga mucho, o hace mucho esto, hace mucho el otro, este, a veces ya, a veces como pastores, como cristianos, como líderes, como lo que sea, en lugar de venir y platicar o tener el tiempo para escuchar por qué el de sus reacciones, muchas veces ya venimos con un regaño listo, ¿no? Con unas citas sí, bíblicas cortantes para volarle la cabeza, ¿no? Y y a veces los jóvenes solamente quieren ser escuchados y lo que mencionaste hace rato, justamente eso, que simplemente quieren hablar o es la manera en que quieren llamar la atención. Yo le he dicho algo a los hermanos de aquí de la iglesia y si me llegan a escuchar, si llegan a ver, ellos saben que es verdad. Yo les he dicho algo, hermanos, si su joven está en problemas, si su joven ve que usted está en una situación, cuando vayamos a casa de usted o esté con nosotros, hermano, le voy a pedir un favor muy grande, le digo. ¿Sabes qué? ¿Saben qué, hermanos? No expongan a sus jóvenes delante de nosotros, hermanos. Le digo, porque a veces los muchachos de por sí les cuesta desenvolverse o mencionar lo que hay dentro de su corazón. Y a veces los exponemos, los desnudamos ahí sí, enfrente del pastor, ¿no? Hermano, mi muchacho es así, mi muchacho es así, y hace esto y hace el otro. Y a veces uno como pastor se siente con pena y con vergüenza de ver a los jóvenes cómo están siendo apachurrados en esos momentos, ¿no? Digo, hermanos, si ve que su joven tiene un problema, incluso a veces su niño o su esposo, su esposa, eh, mi recomendación como pastor es primero venga en privado, obviamente las hermanas con mi esposa, los hermanos con nosotros, y platicamos y díganos, pero no vengamos y expongamos, ¿no? Y porque a veces cuesta mucho, incluso a veces como pastor, agarrar la confianza, tener la confianza de los jóvenes y el ser expuestos, eso todavía los aleja un poco más, ¿no?
eh, casi la misma situación de cuando asustan a los niños con que ahí viene el pastor o el pastor te va a regañar, ¿no? Ah, sí, La misma situación. Les digo a los hermanos, hermanos, por favor, no haga eso, le digo, porque a veces los niños les cuesta agarrar confianza con sí, nosotros, ¿no? Gracias a Dios por la vida de mi esposa, porque tiene el ministerio de los niños, pero a veces les cuesta a los niños meterse y todavía les dice, no hagas ruido en el templo porque el pastor te va a regañar, la pastora te va a regañar. No, mejor enséñale con la palabra qué es lo correcto y lo incorrecto dentro y fuera de sí, la casa de Dios. Eso es mejor porque después crecen con esos conceptos y tal vez su hijo iba a ser pastor, pero como le metió un concepto de que el pastor es regañón y que el pastor es el malvado, la pastora es la malvada, entonces ya no, ya truncó, ¿no? Todo eso. Entonces, yo creo que venir con eso, más allá con el lado de la autoridad, venir con el lado del amor. En una ocasión, con esto termino mi comentario. En una ocasión escuchaba, no sé si lo mencionó nuestra hermana Hicks, la hermana Esparza, no recuerdo, pero lo escuché en algún momento que los cristianos, eh, a veces Dios nos lleva a actuar con las dos naturalezas, con alguna de las dos naturalezas, tanto de cordero y de león. El problema es que a veces nos cuesta identificar cuándo debemos venir con la naturaleza de cordero para venir y ayudar a amar a aquel que lo necesita y cuándo venir con la naturaleza del león, ¿no? Y a veces hay personas que necesitan a un cordero para sanar sí. y nosotros venimos y le metemos unos zarpazos, ¿no? Yo Le creo metemos. que eso es lo que siempre nos pasa, ¿no? Sí, Que queremos poner esa autoridad y si nos ponemos a pensar de la manera en que Dios nos acepta cuando vamos ante el altar y oramos con Él, pues no es un león el que nos ataca, sino, como dices, es el amor del Cordero. sí, Y creo que la juventud en este tiempo, eso es lo que busca, el amor. sí, Y sobre todo porque vemos que se refugian mucho en las redes sociales. En estos días alguien decía, y sí, hay muchos jóvenes que buscan una aceptación en una red social, en cuántos likes tiene, en cuántas reproducciones, no sé. Y decía esta persona, esa es una manera de sentir o de buscar el amor o la aceptación. Pero como decías, Fermín, y yo quiero decírselo a todos los jóvenes, si tú tienes necesidad de ser escuchado, de ser abrazado por alguien, pues quizás digas, es que no le tengo confianza a mi pastor, pero yo quiero decirte algo que puedes buscar la presencia del Señor y el Señor puede abrazarte y puede poner a personas en tu vida que van a ser ese abrazo que necesitas, ese oído que necesitas y pues también que no dejes que las redes sociales te inunden, sino que al día de ayer, fíjate que me decía alguien, ¿cuál es tu texto preferido? Y mi cita favorita es Éxodo 19:5, dice, ahora pues si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro, por sobre todos los pueblos, porque a mí está la tierra. Y fíjate que me gusta mucho porque cuando el Señor dice, vosotros seréis mi especial tesoro, me siento amado por Cristo. Es una parte muy padre porque es ahí donde yo puedo decir, wow, puedo ser tan pecador, puedo ser, o la gente podrá no quererme, pero hay alguien que me dice que soy como un tesoro y que soy algo muy especial, ¿no? Entonces, en este tiempo, pues nosotros buscamos eso. Y de verdad, pues gracias, amigo Fermín, por haber aceptado la invitación. De verdad que, pues es un tema muy amplio. Creo que no pudiésemos acabar de platicar esto, pero me gustaría invitarte en una siguiente ocasión. De verdad, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Y pues también es importante saber la opinión, no solamente de una persona, sino también, o sea, no solo mi opinión, sino también la opinión de los demás. Y pues muchas gracias, Fermín. Dios te bendiga. Gracias por haber aceptado la invitación. Que Dios bendiga a cada joven en tu iglesia y a ti como mi amigo y pues obviamente también en tu matrimonio. Que Dios les dé mucha fortaleza y que les siga guardando hasta como lo ha hecho hasta el día de hoy el Señor. Y pues esperemos que en una siguiente emisión puedas estar aquí con tu esposa, pues también nos gustaría hablar acerca del matrimonio y bueno, ojalá que sí se pueda.
Sí, muchas gracias una vez más a ti por invitarme, amigo. Y pues si se dispone, estamos a la orden para poder apoyarte. Gracias a Dios que abre este tipo de proyectos para poder llevar la palabra a aquel que lo necesita, pues en este caso tocando el punto de los jóvenes y haciendo mención a ellos y diciéndoles, joven, si tienes necesidad, mira, puedes comunicarte con alguno de nosotros. A veces nos cuesta ir de manera presencial con alguien y se nos hace más fácil en un chat, ¿no? Sí. O más fácil con alguien que no me esté viendo, con alguien por la pena, por la vergüenza, por lo que sea. Mira, yo creo que hay pastores a disposición para ello. Entonces, no te desanimes, joven, no te desanimes. Al final de cuentas, tropiezos todos tenemos, caídas todos tenemos. La cosa es si decido quedarme y tirado o seguir adelante. Sabes que siempre va a haber alguien para escucharte, siempre va a haber alguien. A veces siempre lo tenemos. El problema es que a veces no nos damos cuenta quién es ese alguien. Bueno, Amén. pues muchas gracias, amigo Beto. Y pues ahí estamos a la orden cuando ustedes gusten. Dios te bendiga, Beto, también. Igualmente, Dios les bendiga y pues gracias muchachos, gracias a quienes terminaron de ver este video. Si les ha gustado este video, no le olviden darle compartir, no olviden también suscribirse a este canal y pues bueno, nosotros nos vemos en una siguiente emisión. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.